Y bueno, queremos aprovechar este día para anunciarles nuestra reapertura del Planetario Joaquín Gallo este domingo. Vamos a empezar con funciones a las 13 horas. Entonces, por favor, si saben de alguien que quiera ir, les recordamos nuestra ubicación es en División del Norte y Miguel Laurent, enfrente del Parque de los Venados, que bueno, es el Parque Francisco Villa, pero es conocido por todos como el Parque de los Venados. Entonces, por ahí los estaremos esperando. Esperemos que ya estemos enlazados a Facebook y les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos, bueno, como siempre estamos contentos en todas estas pláticas. Tenemos a un chico de casa, el físico Daniel Segura Piña. Y bueno, voy a leer su semblanza. Él es miembro de la Sociedad Astronómica de México desde el 2003, en la que ha participado en diferentes actividades como cursos de constelaciones en los planetarios Valente Sousa y Joaquín Gallo, sesiones de observación en los observatorios Otón Betancourt, Luis G. León y Las Ánimas en Chapa de Mota. Fue director del Taller Mecánico en 2011 y vicepresidente de la Sociedad Astronómica de México en 2008. Realizó una campaña de observación masiva representando a la SAM en el evento Eclipse en el Zócalo. Precursor de la Noche de las Estrellas, en 2009 colaboró con las gestiones para la recuperación del Observatorio de Chapa de Mota, donde realizó diversas campañas de observación y remodelación del observatorio. En 2009 representó a la SAM en los eventos de Noche de las Estrellas en el sitio arqueológico La Quemada en Zacatecas y posteriormente gestionó la presencia de la SAM en la Noche de las Estrellas en Chapa de Mota, así como también en el Récord Guinness del 2011. Desde su ingreso a la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha participado con el Grupo de Astronomía Observacional del Observatorio de Tonantzintla en el estudio de estrellas variables, siendo coautor de al menos 13 artículos científicos publicados en revistas de circulación internacional. En 2018 y 2019 realizó estancias de investigación para la recuperación de los observatorios de Chacaltaya y Cota, promoviendo el estudio de estrellas variables pulsantes en La Paz, Bolivia. Su trabajo de tesis está relacionado con el estudio de estrellas pulsantes, con las observaciones en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y Tonantzintla. Ha sido ayudante de investigador y profesor en la clase de Astronomía Observacional de la Facultad de Ciencias de la UNAM y profesor y asesor técnico en la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes de Latinoamérica desde 2016. En 2021 colaboró con algunos cursos en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana y participó como coach en la Olimpiada Veracruzana de Física. Actualmente realiza sus estudios de posgrado en el Instituto de Astronomía de la UNAM sobre observaciones interferométricas infrarrojas de estrellas masivas. Y para nosotros es de verdad un honor tenerlo aquí con nosotros. Creció en la SAM y es un orgullo para la SAM. Daniel, te dejo los micrófonos. Adelante. Laurita, muchas gracias. Ya hasta después de escuchar tantas cosas que he hecho y algunas que me faltaron, pues con razón me siento tan cansado, ¿no? Hacer un poquito o mucho de astronomía. No te habías dado cuenta de todo lo que habías hecho, ¿sabes? Bueno, si no les molesta, voy a apagar mi cámara porque mi computadora colapsa un poco con tantas cosas aquí, de internet y etcétera. Entonces, no, sí, apágala. Adelante, Daniel. De hecho, todos apagamos nuestras cámaras y entonces es más fácil para todos. Voy a compartir la presentación. Ok, entonces yo les voy a platicar sobre un estudio de estrellas pulsantes y nuevamente agradezco la invitación de Laurita y sobre todo de la Sociedad Astronómica de México en este 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México. Realmente es un orgullo y desde luego, como mencionó Laurita, pues yo nací ahí en la Sociedad Astronómica de México como astrónomo, como ahora me reconozco a mí mismo.
Y entonces, así como considero que muchos de ustedes tuvieron esa inquietud por saber sobre el cosmos de la astronomía, pues se acercaron a la Sociedad Astronómica de México, pues así fue como yo llegué. De hecho, fue un evento un poco fortuito. Yo tenía una novia que vivía ahí como a 2 calles de la Sociedad Astronómica, entonces pues nos íbamos a dar unas vueltecitas ahí por el parque. Y pues me llamó la atención el edificio, que en ocasiones veía que estaba la luz prendida y entonces sobre la ventana de la escalera se veían unas fotos de la luna, que no sé si todavía estén por ahí. Entonces, pues nunca supimos bien qué pasaba con la sociedad astronómica. Y esta mujer con la que yo andaba, pues ella estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí vio un anuncio de un curso de constelaciones que se impartió en el Planetario Valente Sousa por Francisco Mandujano. Entonces nos inscribimos al curso. Esto fue en 2002 o 2003 más o menos. Y desde entonces he colaborado activamente en la Sociedad Astronómica hasta alrededor del año 2013. Entonces estuve como 10 años colaborando activamente en la Sociedad Astronómica. Ahí les muestro unas fotos de las pocas que encontré de aquella época. Pues hace ya más de 10 años, incluso los teléfonos celulares no eran como ahora. De hecho, no estábamos acostumbrados a tomar tantas fotos como ahora se hace. Entonces me costó mucho trabajo encontrar estas fotos. En la que tenemos en el lado derecho, pues estoy ahí yo dando algunas sesiones de observación en el Observatorio Tom Betancourt, donde habíamos instalado Francisco Mandujano, Panchito, como lo conocemos, y Santiago de la Macorra. Colocamos ahí el telescopio C14 de la SAM, un telescopio fantástico con el cual fueron mis primeras observaciones del cielo, eh, no tanto profundo, sino incluso planetas. Recuerdo aquella primera vez en la que vi el planeta Saturno a través de ese telescopio, fue fantástico. Y algunos años después, en estas colaboraciones con el Instituto de Astronomía y otras organizaciones, pues se llevó a cabo un evento que se llamó el Eclipse en el Zócalo, que es la foto que muestro del lado izquierdo. Entonces se llevó en aquella época, en el Zócalo estuvo una exposición que se llamaba el Museo Nómada, si no mal me equivoco, y atrás de las carpas se alcanza a ver una zona medio café que era parte de este museo, y coincidió justo con un eclipse de luna. Entonces, la Sociedad Astronómica de México, desde luego, hizo presencia en ese evento, y nos llevamos el telescopio de 12 pulgadas, el Dobson, que pueden ver ahí en la fotografía, y tuvimos mucha gente, a diferencia de los demás participantes con telescopios. Yo creo que a la gente le llamó la atención el tamaño de este telescopio, lo aparatoso, y una vez que terminó el eclipse, pues nosotros seguíamos con gente formada para ver a través de este telescopio. Termina el eclipse, pero además podíamos ver el planeta Saturno. Entonces enfocamos el telescopio hacia Saturno y pues la gente no dejaba de formarse. Total que terminamos como a la 1 o 2 de la mañana, incluso con la gente de limpieza del Zócalo se formaron para ver a través del telescopio y ver Saturno. Realmente fue un evento maravilloso. Y bueno, entonces esa es como a grandes rasgos un poco de mi paso por la Sociedad Astronómica. Entonces, una vez que entro a la Facultad de Ciencias, busco cómo acercarme hacia la astronomía, y entonces aquí en el lado derecho podemos ver a José Peña, que es el jefe del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla en Puebla, y él imparte la clase de astronomía observacional en la Facultad de Ciencias. Entonces tomo la clase y junto con los colegas que vemos en la fotografía y un servidor, formamos este grupo que se llama GAOT, que es el Grupo de Astronomía Observacional del Observatorio de Tonantzintla. Entonces, me acerco a él para colaborar
y trabajar activamente en el observatorio de Tonantzintla. Sin embargo, cuando llego a este observatorio, veo que no es mucho mejor que el observatorio o el cielo en Tonantzintla no es mucho mejor que en la Ciudad de México. Del lado izquierdo pongo una fotografía que tomé, no sé en qué fecha, no tengo la fecha exacta, pero fue mientras estuve ahí en mi paso por la SAM. Y es la cúpula del observatorio Luis G. León, y desafortunadamente sobre la SAM está el tránsito de los aviones y con trabajo se alcanzan a ver ahí dos planetas, si no mal recuerdo es Júpiter y Venus. Y del lado derecho está el observatorio de Tonantzintla, que pues, realmente está muy contaminado lumínicamente por la cercanía de la ciudad de Puebla y porque ya quedó inmerso en el poblado de Tonantzintla, San Rafael Comac y pueblos aledaños al observatorio. Entonces, pues no es un sitio ideal para observar. Sin embargo, el observatorio existe y se tiene que hacer de alguna manera algún trabajo útil con el observatorio, pues para que no se pierda todo este trabajo que se ha hecho para mantenerlo y tenerlo aquí presente. Entonces, cuando llego a Tonantzintla, pues yo esperaba trabajar en el telescopio del 1 metro. Sin embargo, me dijeron, no, ¿sabes qué? Tú trabajas con los telescopios pequeños, ahí estoy del lado derecho con un telescopio de 11 pulgadas, y en la SAM, pues yo estaba acostumbrado a trabajar con el telescopio de 14 pulgadas que tenemos del lado izquierdo. Por ahí, atrás del telescopio está nuestro colega Fernando Correa y algunos otros socios haciendo observación de la luna, si no mal recuerdo, en esa fecha. Y entonces, pues para mí fue un poco decepcionante llegar a Tonantzintla y utilizar telescopios pequeños. Sin embargo, justo esta tal vez ignorancia, por decirlo de alguna manera, del trabajo científico que se puede hacer incluso con estos telescopios, pues me abrió los ojos para ver que realmente podemos hacer mucho con este tipo de telescopios. Entonces, al estudiar las estrellas variables, que es, digamos, cuando le dije a Pepe Peña, oye, que yo quiero trabajar en Tonantzintla, me dijo, bueno, pues lo único que podemos hacer son estrellas variables. ¿Quieres? Adelante, si no, pues a ver a dónde te vas o a ver qué haces, ¿no? Entonces, pues yo un poco decepcionado, pues no tenía idea de lo que podíamos hacer con las estrellas variables hasta que las fui conociendo. Y pues realmente son objetos bastante interesantes y nos ofrecen mucha información para conocer no solo las estrellas en sí mismas, sino algunas propiedades de la galaxia o incluso conocer distancias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer recuadro, menciono que una de las bueno, de la importancia de estudiar estas estrellas es conocer la distancia, y esto se puede saber a partir de la relación del periodo luminosidad que fue descubierto por Henrietta Levy. Entonces, ella vio en las estrellas variables cefeidas que justo existe una relación entre el periodo y luminosidad, y si de alguna manera nosotros podemos saber esto, podemos inferir la distancia a la que se encuentran estas estrellas. Estas estrellas, las estrellas pulsantes sobre todo, se puede hacer un análisis de las frecuencias de pulsación de ellas, y a través de la asterosismología es como un análisis de los sismos que ocurren en las estrellas, podemos conocer acerca del interior de ellas. Un estudio de los que nosotros hemos hecho en Tonantzintla es estudiar la variación secular del periodo, y con él podemos inferir si los cambios del periodo de pulsación de las estrellas se debe a un sistema binario o si se debe a alguna propiedad de la evolución propia de las estrellas. Entonces, estudiar sus periodos también nos da información bastante valiosa. Y con estudios fotométricos o espectroscópicos, y
conocemos la distancia, podemos conocer así su metalicidad y esto nos sirve para hacer un sondeo de la evolución química de la galaxia. Entonces, estudiarlas realmente es bastante interesante para la astronomía. Desde luego hay más cosas interesantes, pero esto es una mención que hago a grandes rasgos. Entonces, cuando hablamos de estrellas, seguramente ustedes han oído hablar del diagrama Hertzsprung-Russell. Entonces, digamos que aquí tenemos dos formas de construir el diagrama Hertzsprung-Russell. En el eje inferior pongo el índice de color, que es una medida fotométrica, o el tipo espectral en la parte superior. Ustedes seguramente han oído hablar de esta frase de be a fine girl, kiss me, para conocer el tipo espectral de las estrellas. Entonces esto se puede determinar a través de observaciones. Y en el eje Y tenemos la magnitud, en este caso la magnitud absoluta. Y si nosotros hacemos un sondeo de muchas estrellas, podemos ver el comportamiento que tienen en este diagrama. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una distribución inclinada de la parte izquierda superior hacia la parte inferior derecha, algo que conocemos como la secuencia principal, y en ella es donde las estrellas tienen su mayor tiempo de vida. Entonces, las estrellas que se encuentran sobre esta banda son lo que se conoce como estrellas de secuencia principal y tienen un tipo de clase espectral 5. Entonces, yendo de arriba hacia abajo, tenemos las estrellas supergigantes de clase 1, luego las subgigantes de clase 2, las gigantes en clase 3, las subgigantes en clase 4 y, como mencioné, las de clase 5 en la secuencia principal, y en la esquina inferior izquierda tenemos a las enanas blancas. Entonces, del lado izquierdo pongo la ecuación para la luminosidad de las estrellas, la cual está en función del radio de la estrella y la temperatura. Entonces, si nosotros vemos el diagrama Hertzsprung-Russell y suponemos que una estrella es luminosa y caliente, va a estar en la zona superior izquierda. Y si conserva esta misma luminosidad, pero la temperatura disminuye, es decir, nos vamos hacia el lado derecho, pero sobre la misma luminosidad, pues la única manera en la que esta ecuación conserve su igualdad es que el radio se incremente. Entonces, del lado superior derecho vamos a tener a las estrellas gigantes o supergigantes, y en el lado inferior izquierdo vamos a tener a las estrellas enanas. También este diagrama se puede construir de manera teórica, considerando la luminosidad aquí en el eje izquierdo y la temperatura que está marcada en el eje superior. Otra forma del diagrama Hertzsprung-Russell es la que aquí les muestro. En ella estamos señalando los diferentes tipos de estrellas variables. En particular, las que yo he estudiado son las que se encuentran en lo que se conoce como la banda de inestabilidad, que es la zona que está aquí entre estas dos líneas punteadas, donde se encuentran las estrellas cefeidas, las estrellas RR de Lira, y en la intersección de la secuencia principal con la banda de inestabilidad es donde se encuentran las estrellas Delta Scuti, que son las estrellas que yo he estudiado. Ahora, ¿por qué he estudiado estas estrellas? Como les mencioné, en el observatorio de Tonantzintla, el cielo no es muy bueno para hacer observaciones idóneas o como uno esperaría. Sin embargo, con el poco tiempo de observación que se tiene debido a las condiciones climatológicas y además porque la mayoría de las observaciones las realizan los estudiantes de la Facultad de Ciencias, solo los estudiantes pueden asistir en temporadas muy cortas del fin de semana, o sea, de 2 o 3 noches, cuando más en una temporada. Entonces, para sacar datos útiles en pocas noches y en poco tiempo,
pues no, recurrimos a estrellas, en este caso variables, que tienen su periodo de pulsación de algunas cuantas horas. Entonces, en una noche de observación podemos obtener pues al menos una curva de luz de una estrella en poco tiempo. Ok, entonces las estrellas del Tescuti se caracterizan por ser estrellas de población 1. Esto quiere decir que son estrellas que se encuentran sobre el plano de la galaxia, o sea, sobre el disco de la Vía Láctea. Son estrellas de tipo espectral AF, que ya vimos acá en el diagrama Hertzsprung-Russell, que tenemos las estrellas calientes, que son las O y las B. Después siguen las estrellas AF, entonces es para que tengan más o menos una idea de dónde se encuentran las estrellas AF, que es más o menos entre 6000 a 10.000 Kelvin en temperatura superficial. Y sus periodos pues son de algunas cuantas horas, ¿no? Esto está en días, pero pues son realmente de algunas cuantas horas. Y son unos osciladores radiales, es decir, que son, como decía la canción de nuestro querido socio Gabilondo Soler, que son como el chorrito, ¿no? Que se hacían grandotas y se hacían chiquitas. Las estrellas SX Fenicis son las estrellas pues primas hermanas de las del Tescuti. Algunas de sus diferencias es que estas son estrellas de población 2, es decir, que estas estrellas se encuentran en el halo galáctico y por ende son estrellas de baja metalicidad o que también se encuentran en un estado evolutivo avanzado, y algunas de ellas se consideran como Blue Stagler, es decir, que para que una estrella se localice todavía en la intersección de la banda de inestabilidad con la secuencia principal, necesitaría estar acretando masa para seguir en ese estado de pulsación. Entonces, ¿cómo vamos a medir estas estrellas? Pues nosotros lo hacemos con un sistema fotométrico. Los sistemas fotométricos, a grandes rasgos, se dividen como sistemas de banda angosta, banda intermedia o banda ancha, dependiendo ahora sí que del cristal con el que se mira. En este caso son de los filtros con los que vamos a estar observando a las estrellas. Entonces, cuando nosotros vemos un espectro, aquí muestro pues una familia de espectros de diferente tipo espectral, van desde arriba las estrellas tipo O hasta abajo las estrellas tipo M. Entonces, algo que uno puede notar es que la intensidad de la luz de las estrellas o de su espectro nos da un tipo de color. Por ejemplo, en el caso de las estrellas O o las B, el máximo de intensidad de la luz está hacia la región azul, y en el caso de las Ks o las Ms, su máximo de intensidad está hacia el rojo. Entonces, mientras más azul, más caliente, y mientras más frío es más rojo. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos el perfil de intensidad de los espectros, vamos a ver algo como lo que les estoy presentando, y entonces son otras de las características que podemos ver de los espectros estelares. Y bueno, con ello, aquí les muestro que algo que identificamos es el color. El color está relacionado con el tipo espectral y por ende podemos inferir cuál es la temperatura de las estrellas. El salto de Balmer es, por ejemplo aquí, si se fijan en las estrellas O, viene esta línea de arriba hacia abajo, o si lo vemos de derecha a izquierda, vemos que esta línea va subiendo, 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 subiendo. Y en el caso de las estrellas A, esta línea, si la vemos de derecha a izquierda, pues va subiendo, 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 y llega un momento en el que ¡pum!, brinca. Entonces, ese brinco es lo que nosotros conocemos como el salto de Balmer, que también se nota dependiendo del tipo espectral de la estrella que estemos observando. El blanketing se refiere a la cantidad de líneas de absorción. Por ejemplo, acá vemos en las estrellas O que la intensidad de las líneas son muy diferente a las estrellas tipo A que tenemos acá abajo. Entonces también es una característica importante que nos va a servir para medir la metalicidad de las estrellas.
Y de igual manera podemos ver la absorción de líneas individuales. Entonces aquí me regreso. Por ejemplo, esta línea que estoy aquí señalando, si se dan cuenta en el tipo espectral O, baja muy poco en comparación con las estrellas B o las estrellas de tipo A. Así como cambia su intensidad, pues también cambia el ancho de banda, y esto está relacionado tanto con la luminosidad de la estrella como con la temperatura. Entonces, nosotros utilizamos el sistema fotométrico de Strömgren, el cual contiene los filtros U, V, B, y estos filtros están seleccionados de tal manera para que observen una región en particular del espectro electromagnético. En este caso, se muestra un espectro de una estrella tipo A0, típica como la estrella Vega de la constelación de la Lira, que es la estrella A, digamos, que utilizamos más como referencia. Entonces, si se dan cuenta, el filtro U está midiendo justo el flujo de la estrella después del salto de Balmer. El filtro V o violeta está midiendo una zona de las líneas para justo medir esta relación del blanketing y poder inferir de alguna manera la metalicidad de las estrellas. Y los filtros B y Y están seleccionados de tal manera que no estén sobre alguna de las líneas importantes de absorción y poder así medir la temperatura de las estrellas. Este sistema fotométrico de Strömgren además agrega otro sistema fotométrico de banda angosta, que es el sistema de Crawford, que se conoce como el sistema H-beta, y utiliza dos filtros, uno ancho y uno angosto, para medir la intensidad de la línea de H-beta del hidrógeno. Entonces, esta línea que está aquí en gris es esta misma que está aquí junto al filtro azul. Entonces, con ellos podemos inferir tanto la luminosidad como la temperatura de las estrellas. Este es un esquema de cómo es que se miden o cómo se determina cuál es el bloqueo de líneas o el blanketing y la discontinuidad de Balmer. Entonces, para esto, Strömgren definió un sistema de colores para poder medir estas características en los espectros a través de mediciones fotométricas. Entonces, la magnitud B es lo que se mide con el filtro Y. Aquí tenemos el filtro Y. Y los otros colores son diferencias de lo que se observa con un filtro menos lo que se observa con el otro. Entonces, el índice de color B menos Y es lo que se mide en el filtro azul menos lo que se mide en el filtro amarillo o yellow, que es de donde proviene este nombre. Y se utiliza para medir la temperatura y el enrojecimiento interestelar. Esto del enrojecimiento interestelar lo podemos ver como la diferencia del índice de color intrínseco de la estrella, que es el que tiene el subíndice 0, con el índice de color que estamos midiendo con nuestros telescopios. Strömgren además define el índice C1, que realmente es una diferencia de colores, como lo muestro aquí, es U menos B, menos B, menos B. No los quiero marear con las ecuaciones, pero este índice de color nos sirve para medir la discontinuidad de Balmer y se utiliza para medir la temperatura en estrellas calientes y la magnitud absoluta para estrellas frías. El índice M1 va a medir el blanketing, que como mencioné antes, se utiliza para medir las abundancias químicas o la metalicidad de la comparación de una estrella con otra. Y en la práctica se utiliza un índice que se llama delta M1, que es la diferencia de este índice con el índice que se mide en el cúmulo de las Híades. El índice H-beta, que es el que se mide con los otros filtros que mencioné, está diseñado para estrellas de tipo espectral B, A y F. Y bueno, esta línea depende fuertemente de cómo cambia el espectro
el continuo o la intensidad de esta línea H beta en relación con la temperatura y la gravedad superficial de la estrella. Entonces, en resumen sobre este sistema fotométrico, junto con, bueno, el de Strömgren junto con el H beta nos proporciona información muy útil para la astrofísica, y es decir que con el brillo aparente, o sea, si nosotros medimos el brillo aparente y determinamos de alguna manera la magnitud absoluta, podemos determinar la distancia a la que se encuentran estas estrellas. Así, con estos índices fotométricos podemos determinar el tipo espectral, por ende la temperatura, y como también tenemos una medida de la metalicidad de la estrella, así como del enrojecimiento interestelar. Entonces este sistema fotométrico es excelente para estudios de materia interestelar y para las estrellas en sí mismas, que es como el trabajo que estoy aquí presentando. Entonces, las observaciones, en la plática anterior, hace un año o 2 años, no me acuerdo, les platiqué sobre las observaciones que hice en Tonantzintla. Ahora les platico de las que llevé a cabo en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir. Aquí muestro las coordenadas geográficas del observatorio. Y estas observaciones las realicé en febrero del 2020. Entonces, una vez que bajé del observatorio, hubo una temporada más, no recuerdo quién fue quien subió a San Pedro Mártir a observar, y después cerraron el observatorio y comenzó esta situación de pandemia. Entonces tuve bastante suerte de poder observar todavía ahí en el Observatorio Astronómico Nacional. Es un lugar fantástico, uno de los mejores cielos que he observado en mi vida. Y bueno, ojalá también tengan oportunidad ustedes de conocer este sitio. En fin, aquí en este observatorio utilicé el telescopio de 84 centímetros. Ahí aparece un servidor en la fotografía para hacer referencia del tamaño de este telescopio. Y es uno de los telescopios muy parecidos al telescopio de chapa de mota, que se conoce como los telescopios Gemini. Entonces tiene el mismo sistema óptico, que es el sistema Richter-Chrétien, y tienen una montura ecuatorial de yugo igual que el de chapa de mota. Entonces, ojalá en la SAM puedan, pues otra vez recuperar bien el observatorio de chapa de mota, y un estudio como el que les estoy presentando podría ser posible de hacer en este tipo de observatorios. Tal vez no con el fotómetro danés, porque ya es un fotómetro, digamos, pues prácticamente en desuso. Nada más lo utilizamos el grupo de Pepe Peña y un servidor. Y el resto o sea, cuando no vamos a San Pedro, pues ahí permanece abandonado el fotómetro. Y además utiliza fototubos de estos, pues que conocemos como los bulbos, ¿no? De esos que tenían las televisiones de nuestros abuelos. Y pues ya está cada vez más en desuso. Sin embargo, es un instrumento muy valioso que aporta grandes resultados para la astrofísica, sobre todo de estrellas pulsantes. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Aquí muestro un diagrama del fotómetro. Aquí no voy a entrar en muchos detalles, pero en este esquema lo que estoy mostrando es que en el esquema de abajo viene la luz del lado izquierdo, pasa por un diafragma que nos va a permitir ver solamente la estrella de interés. Después hay una lente que va a enfocar la luz en una rejilla de difracción. Esta rejilla de difracción va a ser como el equivalente a un prisma, así como vemos en la portada del disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que pasa la luz por un prisma y se dispersa como un arco iris. Bueno, lo mismo está haciendo esta rejilla de difracción,
y después hay un espejo que va a reflejar una parte de este espectro electromagnético hacia el fototubo multiplicador. Antes de llegar a los fototubos, la luz pasa por unos filtros justo para permitir que solo pase la luz que nos interesa medir en cada uno de los tubos o los filtros para los cuales está diseñado este sistema fotométrico, que son el ultravioleta, violeta, azul y amarillo. Entonces, una vez que llega la luz a los fototubos, este es un esquema de un fototubo, lo que nos interesa medir son el número de fotones que nos están llegando de la fuente de luz, en este caso de las estrellas, y como esta luz que nos está llegando es bastante débil, nosotros tenemos que amplificar la señal de alguna manera. Entonces, estos fototubos lo que hacen es que llega el fotón o la luz, y entonces una vez que llegan al fotocátodo van a liberar un electrón. Este electrón se va a desviar por una diferencia de potencial hacia uno de los dínodos, que es una de estas placas que están aquí señaladas, y en cada uno de estos dínodos se van a liberar alrededor de 5 fotoelectrones, y entonces en este caso pasa por 9 dínodos, y entonces tendríamos como 5 por 10 a la 9 electrones o fotoelectrones que nos están llegando al ánodo, y del ánodo ya sale un cable hacia un sistema electrónico o eléctrico que va a estar contando el número de pulsos que nos están llegando del fototubo, y esto está relacionado con el número de fotones que nos está llegando de la fuente de luz. Para observar, no solo es llegar al observatorio y decir, sí, ya quiero ver la estrella. Este sistema fotométrico, además de emplear los fototubos y los filtros, necesita de estrellas estándares, que son las que estoy mostrando aquí. Observé en esta temporada alrededor de 24 estrellas estándares, y lo que estoy mostrando aquí es la visibilidad de estas estrellas a lo largo de una noche. Tengo la fecha, sí, aquí abajo dice 25 de febrero del 2020, y podemos ver en el eje X de la gráfica que empieza de las 18 horas a las 6 horas. Entonces tenemos el tiempo en el eje X, y en el eje Y tenemos la altura de las estrellas sobre el horizonte. Entonces, pues aquí podemos tener una idea de en qué momento observar cada una de estas estrellas. Lo mismo hacemos para las estrellas de interés. Entonces aquí estoy observando, del lado derecho vienen los nombres de las estrellas, que es una estrella en Cáncer, otra en Leo y otra en la constelación de El Boyero. Y están diseñadas, bueno, no diseñadas, la temporada de observación se definió así para que las estrellas que tienen aquí el número 1 y el 2 se observen en la primera mitad de la noche. Aquí tenemos en esta línea un poco más gruesa que nos marca la medianoche, y a partir de la 1 o las 2 de la mañana podemos observar la estrella que tiene el número 3, que en este caso es la estrella YZ de la constelación del Boyero. Una vez que terminamos de observar, el fotómetro nos devuelve una tabla como esta, que pues, uno ve ahí puros números, pero lo interesante es que nos muestra aquí estos números que tienen FU, FB, FB y FY, que es el número de cuentas que midió en cada uno de los filtros. Entonces, tenemos además la fecha en la que se observó y el tiempo universal. Entonces, estos datos hay que trabajarlos para tener una medida de cada uno de los filtros, una magnitud, por así decirlo, los colores. Y para eso utilizamos un programa que se llama Navafot. Estas rutinas son escritas en Fortran y las desarrolló esta Laura Parrao, que seguramente muchos de ustedes bien conocen. Entonces me tocó trabajar ahí con los programas que ella hizo
si no me equivoco, entre los años 80 y 90, creo que con Armando Arellano, también de ahí del Instituto de Astronomía. Y no voy a entrar en muchos detalles de qué es lo que hacen estos programas para no aburrirlos con detalles técnicos, pero lo que obtenemos al final es esto que tenemos aquí. Entonces, en la primera columna tenemos el nombre de la estrella, después tenemos los colores de las estrellas o los índices de color, que es la magnitud en el filtro B, el B-Y, M1, C1, que son los índices que definió Strömgren. Tenemos aquí la fracción del día, el día juliano, y el que nos interesa específicamente para las estrellas pulsantes es el día juliano heliocéntrico, que es el de la última columna. Entonces, para determinar los parámetros físicos, utilizamos diferentes calibraciones, algunas empíricas, como la que mostramos aquí, que es el diagrama M1C1. Aquí tenemos el índice C1 y el M1. Entonces, este es una especie de diagrama Hertzsprung-Russell, por así decirlo, donde podemos determinar el tipo espectral de las estrellas. Entonces, si nosotros sobre este diagrama ponemos las estrellas que observamos, podemos inferir cuál es el diagrama, cuál es el tipo espectral de esta estrella. Esto también lo podemos hacer de manera numérica. Entonces aquí viene un esquema de cómo utilizar los índices de color para determinar las estrellas, y al final nos dice que si es una estrella A, F o tipo G. También, perdón, aquí tenemos un diagrama tridimensional para diferentes estrellas con los índices B-Y, C0 y M0, y con ellos definimos algo que se conoce como los metaíndices. Entonces, ellos también nos sirven para determinar el tipo espectral y la clase de luminosidad de las estrellas. En particular, uno que me pareció interesante es el diagrama de SM3 contra SM2. Y en el recuadro rojo tenemos las estrellas de clase de luminosidad 5, o estas estrellas que conocemos como de secuencia principal, como vimos en el diagrama Hertzsprung-Russell. Y sobre la línea punteada tenemos a las estrellas gigantes. Las estrellas que se encuentran en una zona intermedia, pues podemos inferir que se trata de estrellas de tipo 3 o de tipo 4 en la clase de luminosidad. Aquí no los voy a aburrir con estos detalles técnicos, pero con estas ecuaciones podemos determinar el enrojecimiento, la metalicidad, la magnitud absoluta, y esta nos va a servir para determinar la distancia a las estrellas. Entonces, nosotros, una vez que determinamos la magnitud absoluta y medimos la magnitud aparente que ha sido corregida por la extinción interestelar, podemos hacer una diferencia de estas magnitudes y determinar un valor para el módulo de la distancia, y por ende podemos determinar la distancia a las estrellas pulsantes. La temperatura efectiva y la gravedad superficial también están dadas por un par de ecuaciones. Y aquí les muestro una malla teórica de las que desarrolló Crookes. Y lo que hacen estos cuates teóricos es tomar diferentes valores para caracterizar una estrella. Toman valores de la metalicidad, gravedad superficial y diferentes intervalos de temperatura para crear un espectro sintético. Una vez que crean este espectro sintético, hacen una convolución con la respuesta de los filtros en este caso de Strömgren, y con ellos definir los índices fotométricos que deberían tener estrellas con estas características. Entonces, la intersección de cada una de estas líneas corresponde a un valor específico, tanto de temperatura como de gravedad superficial, para una metalicidad dada. Entonces, si nosotros ponemos los valores que determinamos o que medimos de las estrellas con nuestro telescopio y nuestro fotómetro,
podemos inferir cuál es la temperatura y la gravedad superficial de las estrellas. Y como resultados muestro las observaciones que hice en 2020. Estos son para la estrella YZW. Y aquí lo importante, o como decimos nosotros, el paso de la muerte, es suponer que en cada fase la estrella permanece en equilibrio hidrostático, y así podemos utilizar una combinación de los diferentes filtros para determinar los parámetros físicos de las estrellas en cada una de sus fases. Entonces, aquí muestro los histogramas de la metalicidad en azul, la gravedad superficial y el módulo de la distancia. Y entonces ya nosotros hacemos unos ajustes para determinar cuál es el valor donde se encuentra el pico máximo de estos histogramas, y así dar un valor numérico para estas medidas. En el diagrama SM2, SM3, como les comenté, en el recuadro se encontrarían o se encuentran las estrellas de clase de luminosidad 5 o de secuencia principal, y sobre la línea roja estarían las gigantes. Entonces, en esta zona de estrellas rojas está la estrella variable que observamos en San Pedro, y podemos ver que algunos puntos están dentro de la secuencia principal y en su mayoría están fuera. Entonces podemos inferir que se encuentra en esta zona de la banda de inestabilidad, pero con intersección de la secuencia principal, que es donde nosotros habíamos definido la posición de las estrellas Delta Scuti. En las mallas que les mostré de Curux, aquí podemos ver que la estrella tiene una, aquí en el 3.5, es una medida de la gravedad superficial, pero vemos que la temperatura está variando de alrededor de 6.750 Kelvin a 8.000 Kelvin. Entonces, es como les decía, estas estrellas son como el chorrito que se hacía grandota y se hacía chiquita. Entonces, en cada una de estas fases donde se hace grande o se hace chica, también cambia la temperatura. Entonces, se hace caliente o se enfría la estrella. Aquí muestro otra estrella que observé en esta temporada, que es la estrella BZ del Cangrejo. Y de la misma manera muestro las curvas de luz en sus diferentes índices fotométricos, en el B, B-Y, M1, C1 y H-beta. Y de igual manera muestro los histogramas de esta estrella para determinar los valores numéricos. Y de igual manera, para determinar la clase de luminosidad, vemos que estos triángulos en rojo, ya ninguno cae dentro de la secuencia principal. Entonces podemos inferir que se trata de una clase de luminosidad 4, pero al estar la estrella pulsando, pues también se encuentra dentro de esta banda de inestabilidad. Finalmente vemos las mallas de Curux, donde vemos que esta estrella también está variando alrededor de una gravedad superficial de 3.5, y varía de 6.750 Kelvin, un poquito menos, hasta cerca de 8.000 Kelvin. La variación secular del periodo es otro de estas características que podemos medir de las estrellas pulsantes, que lo había mencionado en un principio de la charla y en la charla que di anterior de las observaciones de Tonantzintla, donde nosotros inferimos que si en este diagrama nosotros vemos un comportamiento sinusoidal, podríamos inferir que estamos viendo un sistema binario. En esta estrella la muestro porque cuando estuve haciendo este estudio, pues vi que algunos autores decían que en esta dispersión de puntos se veía un comportamiento sinusoidal, pero al meter los datos que observamos en Tonantzintla, que son los puntos en rosa, y estos dos puntos en negro son los que observé en San Pedro Mártir,
pues vemos que realmente el comportamiento general de estos puntos es el de una parábola, el cual coincide con las predicciones o los estudios teóricos de Bregger, que es una persona que se dedicó a hacer estos estudios. Conclusiones, ya para terminar, pues con este trabajo se ha mostrado que la fotometría fotoeléctrica es una herramienta muy útil para determinar parámetros físicos estelares. Con el espectrofotómetro danés del Observatorio de San Pedro es posible medir simultáneamente los filtros UV, Y y beta, que es ideal para estrellas variables de corto periodo. Ya no lo mencioné, pero una de las ventajas justo de este fotómetro es que podemos observar en los 4 filtros de manera al mismo tiempo en cada uno de los filtros. O sea, no tenemos que observar la estrella en un filtro, luego cambiar del filtro, ir al otro filtro y etcétera, ¿no? Sino que observamos en los 4 filtros de una sola vez, y en el H-beta pues solo tiene ahí un delay de unos cuantos segundos, pero no son tan significativos para el estudio que nosotros realizamos. Entonces es un instrumento bastante versátil que nos ha ayudado para determinar este tipo de parámetros de las estrellas. Para la estrella BZ Cancri, sabemos ahora que es una estrella del Tescuti, baja en metales, de población 1, es decir, que está en el disco galáctico con modos de pulsación con un ritmo creciente de tipo espectral entre A y F, de clase de luminosidad 4, o sea que está dentro de las subgigantes, y su temperatura varía entre 6.700 a 7.750 Kelvin. Y en fin, ya ven aquí más números, no los quiero aburrir tanto, pero la distancia es alrededor de 225 parsecs. Para la estrella YZW, pues los parámetros físicos que determinamos son muy similares. Es una estrella tipo A o F de clase de luminosidad 4. Aquí viene la temperatura en la que varía, la gravedad superficial y pues ya ponemos valores para la magnitud absoluta, módulo de la distancia y la distancia. Entonces, el trabajo a futuro, como fue una temporada larga, estuve alrededor de unos 15 días ahí en el observatorio, pues tomé datos de alrededor de 15 estrellas pulsantes. Entonces, la idea es pues emplear esta metodología para estas estrellas y publicar los resultados para ponerlos a disposición de la comunidad astronómica. Y esta metodología pues se puede extender a estrellas del tipo SX Fenicis, RR de Lira o incluso a estrellas del tipo Cefeidas. Esperamos publicar también los resultados de estas 2 estrellas que les mostré, que se llaman YZW y BZ Cancri, para ponerlos a disposición de la comunidad astronómica. Y también se pretende continuar con diversas campañas de observación en San Pedro Mártir para complementar el análisis de la muestra de estrellas que se han monitoreado en los últimos años en el observatorio de Tonantzintla. Entonces, pues muchas gracias. Termino aquí con esta imagen que tomé en esta temporada ahí afuera del telescopio de 84 centímetros. Ya después de 15 días que estuve ahí, pues ya acaba uno medio fastidiado de estar observando, porque pues realmente es una chamba bastante pesada estar más de 12 horas ahí encerrado en el edificio del telescopio tomando datos. Entonces ya de vez en cuando sale uno ahí a tomar el aire, y esta foto la tomé ya al final de la temporada, que ya tenía bastantes datos, entonces me di a la tarea de tomar un poquito de imágenes de la Vía Láctea. Entonces, para terminar, quiero compartirles un time lapse que hice de estas imágenes. Ay, ¿dónde estoy?
Aquí está. Este es el timelapse. Entonces, pues es una secuencia de varias fotografías. Entonces espero que lo puedan ver y es más o menos como se ve un amanecer ahí en San Pedro Mártir. Seguramente pasó muy rápido, entonces ahí va de nuevo. Y pues muchas gracias. Bueno, no, antes de terminar, pues como me di a la tarea de buscar algunas fotografías que tenía de la Sociedad Astronómica, pues quiero compartirles algunas de las fotografías que encontré. Aquí está. Entonces, a ver, esta fue en un evento de que conmemorábamos algo de Gabilondo Soler, no me acuerdo si era aniversario luctuoso o algo relacionado con Cricri. Entonces al centro está del lado izquierdo el ingeniero José de Lerrán, por allá anda Rubén, y del lado derecho es Toribio, el hijo de Gabilondo Soler. De la foto del lado derecho tenemos a Gonzalo Zacatecas, que como le decíamos, como lo conocíamos como el Paisa, no sé si se acuerdan de él, también fue una persona que nos ayudó bastante en la Sociedad Astronómica de México, pues en la época en la que yo estuve por ahí presente. Aquí les muestro una foto de él ahí posando con el telescopio Polarex afuera del observatorio Upton Betancourt. Del lado izquierdo está una foto de unos colegas con los que hicimos la expedición a Zacatecas para la primera noche de las estrellas. En el lado derecho está una foto de los que acudimos para el evento del eclipse en el Zócalo. ¿Qué más? Bueno, pues aquí está el doctor Armando Higareda, Rosendo Doria y un servidor en el observatorio de Chapa de Mota y con el telescopio C14 tomando imágenes de cielo profundo. Realmente fueron unas temporadas bastante divertidas, de mucho trabajo, pero muy, muy agradable la estancia ahí en Chapa de Mota. Y tenía otra, creo. Sí, y bueno, ya termino ahora sí con esta fotografía que tomé en esa temporada del observatorio de Chapa de Mota. Entonces, nótese aquí el tiradero que teníamos en el piso de que estábamos pues dándole mantenimiento allá a las cúpulas y pues ojalá se pueda recuperar este observatorio y echarlo a andar para tener pues darle uso y hacer algo de ciencia desde la Sociedad Astronómica de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, a ti. Mira qué bonitos recuerdos nos trajiste. Muchas gracias. Bravo, bravo. La verdad que muchas gracias. Bien interesante que estuvo todo. Qué envidia que estés 15 días allá arriba. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque estamos acá abajo, ¿verdad? Sí. Ay, No, de hecho, ahorita qué padre trabajo. me dijeron que había nevadas, entonces habían cerrado el acceso al observatorio por las fuertes nevadas. Entonces la han de estar Ajá. llevando la gente que está allá, pero pues igual se divierten, ¿no? Sí, oye, pero qué padre y qué bonitos recuerdos. Esa foto de Chapa está bien bonita. A ver si después nos puedes mandar las fotos que tomaste, que pasaste Sí, cómo no. ahorita, porque están De muy, hecho, te muy, comparto la muy presentación para que la tengan ahí almacenada y la usen. Queda grabada en el padres. Facebook también y entonces la podemos ver muchas veces. Sí, Ok, además a lo mejor entonces, para hacer algo padre con la revista, sí. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad. Pues bueno, pasamos a la parte de preguntas. No sé si aquí en la sala tengan alguna pregunta, por favor, adelante. Física, no sé si tengas preguntas en el Mi grupo de más educación. sincera felicitación cuando lo veía yo por el 2010, 2011.
caminando por la SAM, todo el tiempo le decía que tenía que irse a la facultad a estudiar física y convertirse en astrónomo, porque realmente disfrutaba él observando el cielo y era muy importante que se formara, así que me siento sumamente contenta de ver que ahora tenemos un físico que además es parte de la Sociedad Astronómica de México, y me siento muy contenta. Felicidades, Daniel, porque es un gran logro. Muchas gracias, Sí, Laura. Daniel, muchas felicidades. Gracias, gracias. No sé si tengan alguna pregunta, por favor, adelante. Pues no, bueno, miren, en Facebook tenemos... Yo hice la pregunta por chat. Ok, perfecto, adelante. La hice por chat, cuando habló de unos programas en Fortran que generaban algo con las imágenes que tomaban y daban resultados. Dijo, no los quiero aburrir con los detalles. A mí sí, yo sí quisiera aburrirme con esos detalles de lo que hacen esos programas, etcétera. Los programas son en Fortran, están hechos para reducir los datos. O sea, cuando tú observas, tienes que tener varias observaciones seguidas de 10 segundos o tiempos de integración y obtener un promedio con esos tiempos de integración, que vas a tener un cierto error. Luego vas a tener que cambiar esas cuentas a magnitudes estelares y vas a tener que calcular el coeficiente de extinción tomando en cuenta la posición de la estrella, ¿sí? Y la magnitud estelar que tiene para que calcules la masa de aire y con eso también ya en función de dónde tienes los distintos objetos, calcular el coeficiente de extinción separando las estrellas que son constantes o estándares. Ok, esa es la descripción. Sí. Tal vez sea demasiado profundo a lo que yo me refería. Yo quisiera conocer los algoritmos. Yo programo, por eso. O sea, a ver, ¿qué hago para tomar esos datos iniciales y reducirlos? ¿Qué criterio un algoritmo es? Bueno, los ordeno de mayor a menor y luego saco el promedio, etcétera. No. Hasta ese nivel a mí me gustaría llegar, no sé si sea posible. Sí se puede. Cuando tú estás observando, tomas lo que llamamos una cuenta de estrellas. O sea, los pulsos que estás recibiendo en el fotómetro. Esas cuentas las estás integrando, digamos que por 10 segundos. Y tomas, digamos que 5 o 6 cuentas con un cielo en medio para poder tener cómo está cambiando. Tú estás midiendo la estrella más el cielo. Entonces tú tienes que restar ese cielo. Pues tú tomas las cuentas y vas a restar el cielo de esa estrella. Y luego tú vas a juntar todas esas estrellas para calcular la masa de aire solamente con las estrellas que son casi constantes o con las estándares. ¿Sí? Y entonces tú vas a poder calcular el coeficiente de extinción. Tú lo separas, metes un dimension y separas nombre de la estrella, si es estrella estándar o estrella de extinción o estrella variable, y vas tomando masa de aire, vas tomando el tiempo sideral, y entonces tú automáticamente con un if vas separando cuáles son estándares, cuáles son de extinción, y graficas solamente las que son de extinción para calcular estos coeficientes. Con ese cálculo, ¿sí? Tú puedes obtener mediante una regresión lineal, porque tú graficas, por un lado, la magnitud estelar contra la masa de aire, y entonces tienes casi una recta. En la realidad no, porque estamos considerando que la atmósfera no es simétrica. Y entonces podemos calcular las características de un lado del cenit y el lado contrario del cenit y ver cuál es el cambio que tiene. Y haces la corrección correspondiente. Ya una vez que quitas la extinción, ya tienes la magnitud, ¿sí?, corregida,
Y entonces ahora sí te puedes ir a tomar valores como estrella menos variable menos estrella constante para ver el cambio que está teniendo la estrella. Y entonces tú puedes ver esa curva de luz que mostró Daniel de cómo está cambiando la estrella, ¿sí? Cuando tú quieres llevar estos valores al sistema estándar, igualmente vas a hacer una calibración entre el valor en el sistema estándar y el valor que obtuviste al momento de la observación. Y vas a sacar los coeficientes de transformación para poder aplicarlos en las ecuaciones. Una vez que tú corriges para obtener el valor en el sistema estándar, ya tú puedes comparar y ver cómo está cambiando, ¿sí?, este objeto. Y lo puedes comparar hacia otras épocas y ver y medir cuánta es la variación que está teniendo y compararla con los errores que tú tienes en las medidas. El error puede ser de milésimas si tú tienes suficientes estrellas de extinción. El error aumenta mucho si tienes pocas medidas de extinción. Igual, conforme tienes muchas estrellas estándares, tu error disminuye. Si tienes pocas, tu error aumenta, porque la incertidumbre crece. Ya con eso ya tú te puedes ir a hacer todos los parámetros físicos. Hay un paso en donde tenemos también para calcular el tiempo universal y la corrección, bueno, el tiempo juliano y la corrección heliocéntrica. Ahí lo que estás haciendo es transformar de la posición de tu observatorio a si estuvieras observando desde el Sol. Eso es muy importante cuando nosotros estamos uniendo observaciones de distintos telescopios, por ejemplo, uno de China, con uno de Canarias, con uno de México. Para que juntemos los datos de todos, necesitamos tener fecha juliana heliocéntrica. ¿Sí me sigues? Sí, te estoy siguiendo. Me suena extremadamente interesante. Están los programas, te los podemos pasar. Uy, eso sería genial. Mira, yo te doy un poco de contexto. Están a disposición del que los quiera y están en Fortran, Fortran 77. O sea, nunca programé en ese lenguaje, pero he programado en varios. Ajá. Y de hecho, alguna vez en mis inicios, hoy en día tengo 34 años dedicado a la informática en varias áreas, pero en mis inicios, cuando empezaba a programar, llegué a hacer, computadoras, a todo el mundo le va a sonar hoy en día como algo absurdo, con 64 kilobytes de memoria RAM. Ajá. Estoy hablando de finales de los 80s. Llegué a hacer... La 360-20 tenía 20K. Esa era peor. Bueno, aunque eran computadoras muy, muy sencillitas, más sencillas que lo que es un celular hoy en día. Recuerdo que jugué y logré hacer un programa que tomaba ecuaciones y las graficaba en tercera dimensión en una máquina de ese tamaño. Bueno, vaya, soy muy interesante. Si fuera posible que me compartieras esa liga donde están, me gustaría curiosearlos. Claro, con toda confianza, por favor, Daniel, páselos. Están abiertos. Los programas son ahora sí que para todos. Te vas a encontrar una de las cosas maravillosas que tiene es que tengo una rutina para invertir matrices que funciona muy, muy bien. La han usado en varios lugares en el mundo. Entonces, esa creo que no se debe de perder. Hice muchas cosas de matrices en aquel entonces. Sí, fíjate que a mí me tocó desde la 360-20, bueno, me tocó desde el cableado, el de manejar ensamblador y de que hiciéramos programas. Eso sí es otra cosa. Los más sencillos, porque, pues, bueno, es que nosotros en los años 60 era lo que había. Y ahora ya hay muchísimas cosas muy interesantes y maravillosas, pero parte de las cosas que se hicieron en los años 70, en los años 80, pueden ser útiles, sobre todo cuando ustedes requieren ecuaciones que les ayuden a determinar el comportamiento de algo, porque se aplican los mismos conceptos. Y entonces el programa es pues, muy fácil para ser usado, muy sencillo de seguir, entonces fácil que cualquiera pueda tomarlo y ver cómo funciona todo.
Y además, como voy comentando el programa, te da todos los conceptos. Sí, los algoritmos no han quedado obsoletos. La lógica de programación es la misma hoy en día, se le agregan otros conceptos, pero eso no ha cambiado. Digo, no es mi fuerte. Hoy en día mi fuerte es otra especialidad en la informática, pero sigo haciendo algo de eso y si me gusta Con toda confianza están ahí. Tenemos Navajo, Damagap, tenemos también una serie, tenemos muchos programas que están ahora sí que a disposición de todos. Yo este año me retiro y el instituto tiene por convención que todo lo que tenemos en la computadora, 3 meses después de que nosotros nos retiramos, todo se borra. Todo ya está publicado, entonces los artículos tú los puedes encontrar en el Astrophysical Journal, tú puedes ver reseñas en el Astronomical Journal, o sea, tenemos el material publicado hacia toda la parte de la gente que trabaja en el área de astrofísica. ¿Sí? Entonces, pues las publicaciones ahí están y quedan, pero pues guardar todo lo demás, pues no es la filosofía. La filosofía es todo está publicado y tratar de que todo quede publicado antes de que te vayas, porque pues no se va a guardar en el cajón nada. Ok, muchas gracias. No, ¿por qué? ¿Puedes identificar mi correo? Daniel, con esto, o lo mando aquí por el chat. Sí, como no, mandas si lo mandas por el Daniel chat tome. para registrar. Daniel, ¿quieres completar alguna cosa o Daniel Piña? Pues ahorita que escuché que te retiras, Laura, pues a ver si nos podemos ver un día de estos en el instituto. Porque sí, justo tuvimos un problema con uno de los programas para hacer la julianización. Ajá. Entonces, checar eso, ¿no? Antes de que mira, te vayas. Yo me quedé sin computadora en el 2019, pero lo vemos en la tuya, no te preocupes si lo resolvemos. Yo tengo aquí una Linux, pero no tiene todo, he ido reconstruyendo, tratando de, pues, tener ahora sí que el material que debemos de rescatar para que los estudiantes lo usen, pero sí, lo vemos, te busco y lo vemos. Tú vas a estar por, si quieres, ponemos fecha, te mando correo y sí, ¿cómo no? para que nos pongamos de acuerdo qué día y ya nos vemos por allá y ya lo resolvemos. Ok, me parece perfecto. Ok. Muchas gracias. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta o pasemos ya, Miguel, buenas noches, no sé, José David, Rafael, Moni, no sé si tengan alguna duda o ya pasamos a la parte de agradecimientos, porque aparte sé que tienes mucho trabajo, Daniel, y no quiero desvelarte tampoco. Sí. En mi caso, más que una pregunta, una felicitación al ponente, de verdad una charla muy, muy interesante y que no solamente se enfocó en la parte de la charla como tal, sino que además nos dio una visión de lo que es la SAM y cómo influye en el desarrollo de las personas, en este caso en el desarrollo que él tuvo, y eso es muy bonito porque nos deja ver cómo esta institución a lo largo del tiempo ha preparado a mucha gente y él es un claro ejemplo de ello. Entonces, felicitarte y muchísimas, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharme, aguantarme aquí. No, al contrario, gracias a ti, Daniel. Física, adelante. Pues para mí es un gusto. Dani, te voy a entregar, Daniel, tu constancia, la cual voy a leer y dice así. La Sociedad Astronómica de México, AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a físico Daniel Segura Piña por su excelente presentación a distancia, estudio de las estrellas pulsantes con telescopios pequeños. México, 9 de marzo de 2022, por la divulgación de la astronomía, firma Alcalce, profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. En el lado izquierdo
podemos ver el logo de la Sociedad Astronómica de México, fundada en 1902. UNAM, la Universidad de la Nación, en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, que es una solicitud de la Organización de las Naciones Unidas, 120 aniversario de la SAM. En la parte inferior aparece la pleca con las instituciones. Estamos colaborando para llevar conferencias a lo largo de martes, miércoles y viernes. En el programa de educación continua de Mirando al Cielo del Instituto de Astronomía está trabajando también con nosotros el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, las sociedades astronómicas de la NUI Divulgación, la de Zacatecas y la Sociedad Astronómica de México, el Bachillerato Alfonso Reyes, el Grupo Predice y la Casa de Cultura José Antonio Alzate. También está colaborando con nosotros una institución que nos pidió entrar a, pues ahora sí que retransmitir. Es la asociación, el Consejo Aeroespacial de Jalisco. Pues a todos los que están retransmitiendo, a los muchachos de San Agustín Etla, que son exalumnos y están retransmitiendo en su Facebook, a los que están retransmitiendo al Facebook de San Pedro Mixtepec, a todos ustedes les damos las gracias por permitirnos llevar estas conferencias hasta la sala de su casa. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas felicidades, Daniel, Laura. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, te estamos también otorgando el presente reconocimiento con motivo del 120 aniversario de la fundación por el ingeniero Luis G. León en 1902. Igualmente está el tema, bueno, tú, físico Daniel Segura Piña, por su excelente conferencia, estudio de estrellas pulsantes con telescopios pequeños. Perdón, te cambio la fecha, discúlpame, 9 de marzo del 2022. Firmado por Rubén Horacio Becerril Marañón. Y bueno, quiero aprovechar ahorita, si me dan oportunidad, de dar bueno, primero de anunciar la reapertura del planetario Joaquín Gallo. Este domingo a las 13 horas va a ser la reapertura y vamos a tener funciones. Los esperamos, por favor, va a estar todo a cargo de Sergio Daniel Andrade, nuestro amigo y compañero. Y quiero aprovechar ahorita para dar algunos reconocimientos. Justamente ayer que fue motivo del Año Internacional de la Mujer, y estos fueron los reconocimientos que entregamos el sábado a la física Laura Elena Parrao y López por su invaluable apoyo, dedicación, compromiso y entrega a esta institución para el cumplimiento de su lema por la divulgación de la astronomía física. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. En realidad, ustedes están trabajando muchísimo más. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que merecen ustedes también un reconocimiento, y aunque parezca un poco así extraño, debería haber uno para Laura Hernández aquí, que todos los días llega y se pone a trabajar, y para Leti, o sea, para muchos de ustedes que están haciendo muchas cosas para que esto se pueda lograr. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, física. También aquí tenemos un reconocimiento para nuestra querida Leti. Leti, muchísimas gracias por todo lo que has trabajado, igualmente por invaluable apoyo, dedicación, compromiso y entrega a esta institución, por el cumplimiento de su lema, por la divulgación de la astronomía. Leti, muchísimas gracias. A Mónica Ortiz Álvarez, muchísimas gracias, Moni, por todo tu apoyo. Y acabamos ahorita ya con las mujeres y vamos a empezar con Miguel Ángel Arce por su constancia y participación en las actividades a distancia realizadas por la asociación. Seguros de que será un integrante que ayudará a seguir el lema por la divulgación de la astronomía. Miguel, muchísimas gracias. A Rafael González Ramírez, igualmente por todo el apoyo que nos ha brindado. Gracias a ellos tenemos Zoom y tenemos la página web. Muchísimas gracias, Leti y Rafa. Y bueno, los queremos invitar al 16 de marzo. Tenemos la conferencia del doctor Octavio Valenzuela Tijerino de Astronomía
materia oscura en el universo y la estructura de la Vía Láctea. Los esperamos. Igualmente les comentamos que ya vamos a iniciar otra actividad presencial todos los sábados primeros de cada mes. Y vamos a comenzar con una plática de el profesor Eduardo Gastelum, colección de meteoritos. Va a ser el 2 de abril a las 16 horas en la sede Álamos, Isabela Católica y Cádiz, en la colonia Álamos, en el Parque Felipe Jicotenca. Y bueno, esta foto quiero hacer la mención, es del doctor Celso Cerda. Muchísimas gracias, doctor, porque pude tomar esta fotografía del profesor Gastelum. Y bueno, creo que es todo. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo por este medio y muchísimas gracias, Daniel, Laura, a todos, muchas gracias. Que tengan muy bonita noche.